El centro de convenciones más lujoso de la ciudad estaba iluminado como una nave espacial. Era la gala de tecnología anual de Grupo Prisma, la empresa de organización de eventos más grande del país, dirigida por Horacio Miller. Yo estaba allí, agachado junto a una de las torres de iluminación, con una tablet en la mano, y vistiendo la polo negra reglamentaria del equipo de soporte técnico. «Cuidado con esos cables, inútil». El grito de Horacio retumbó cerca de mi oído, seguido por el sonido de sus zapatos de diseñador golpeando el suelo. «Si una sola luz falla esta noche, te juro que no solo te despido, sino que me encargaré de que no vuelvas a conectar un cargador de celular en esta ciudad». Me puse de pie lentamente. Horacio lucía un esmoquín que le quedaba apretado y sostenía una copa de cristal mientras trataba de impresionar a un grupo de inversionistas extranjeros. Me miraba con esa mezcla de asco y fastidio que reserva para lo que él llama el servicio. «El sistema está estable, señor Miller. Solo estoy ajustando la latencia del protocolo de iluminación», respondí con voz neutra. «Latencia. Protocolo». Horacio soltó una carcajada burlona, mirando a sus invitados. «Escuchen a este técnico de luces muerto de hambre, tratando de sonar inteligente. Mira, muchacho, tu trabajo es que esto brille cuando yo lo diga. No te pago para que pienses, te pago para que obedezcas. Eres una pieza reemplazable de mi maquinaria, como un foco fundido. Ahora, lárgate a la consola, y asegúrate de que mi entrada triunfal sea perfecta». Ella pensaba que mi uniforme era mi techo, sin saber que yo soy el arquitecto del sistema que ahora sostiene su espectáculo. Lo que Horacio ignoraba, cegado por su propia importancia, es que mi nombre es Julián Echeverría. Y aunque es cierto que hace 2 años trabajé para él como un técnico junior mal pagado, hoy la realidad es muy distinta. Soy el fundador y CEO de Lumina Tech Solutions, la empresa de software que desarrolló el nuevo sistema operativo que controla absolutamente toda la infraestructura digital de este evento, desde las luces y el sonido, hasta la seguridad y el procesamiento de pagos en tiempo real. Grupo Prisma había alquilado nuestro software estrella, el Lumina OS, a través de una subsidiaria. Horacio no tenía idea de que el empleado, al que acababa de humillar frente a sus clientes, era, en realidad, el propietario de la licencia millonaria, sin la cual su gala sería un salón oscuro y silencioso. Yo estaba allí de incógnito por una razón. Mi equipo me informó que Grupo Prisma estaba pirateando nodos de nuestra red, para evitar pagar las licencias premium por cada dispositivo conectado. Había venido a recolectar pruebas personales antes de desconectarlos de la red central. «¿Sigue aquí?», preguntó Horacio, dándome un empujón en el hombro. «Fuera de mi vista. No quiero que el olor a sudor de los técnicos arruine el ambiente de mis clientes. Y dile a tu supervisor que si te vuelvo a ver cerca de la zona VIP, le quitaré el contrato a tu pequeña empresa de reparaciones». «Tiene razón, señor Miller. Hay cosas que simplemente no deberían estar en esta zona», dije con una sonrisa que él no supo interpretar. «Disfrute su gala. Puede que sea la última vez que vea estas luces encendidas bajo su mando. Pobre diablo», murmuró Horacio mientras se alejaba, haciendo un brindis con los inversionistas. Esos tipos de mantenimiento siempre creen que son indispensables hasta que les das una patada en el trasero. Ella pensaba que me estaba quitando el acceso a su círculo, sin saber que yo soy el que firma el código que permite que su círculo brille. Caminé hacia la cabina técnica, ubicada en un nivel superior oculto a la vista. Al entrar, mi equipo se puso de pie de inmediato. «Señor Echeverría, hemos confirmado el fraude», dijo mi jefa de seguridad informática. «Han puenteado 48 nodos de iluminación y el sistema de sonido principal para no pagar la tarifa de red. Es un robo de propiedad intelectual de casi $500,000. «Excelente. ¿Está lista la transición de mando?», pregunté, mientras me quitaba la polo negra y me ponía un saco de sastre que mi asistente me entregó. «A un solo clic, señor. En cuanto usted dé la orden, el Lumina OS entrará en modo de bloqueo por infracción de términos». «Perfecto», dije, mirando a través del cristal cómo Horacio subía al escenario, bañándose en los focos que él creía poseer. «Miller quiere un espectáculo inolvidable. Vamos a dárselo. Vamos a enseñarle qué sucede cuando decides humillar a la mano que programa tu realidad». Ella pensaba que yo era un componente desechable de su show, sin saber que yo soy el programador que está a punto de borrar su cuenta. Me ajusté los puños de la camisa y puse el dedo sobre la tecla Enter. El apagón de Horacio Miller estaba a punto de comenzar, y el técnico muerto de hambre era el que iba a dar el discurso final.
Horacio Miller estaba en la cúspide de su euforia. Se encontraba de pie en el centro del escenario, rodeado por un haz de luz blanca robótica, que lo hacía parecer el mesías de la tecnología. Frente a él, cientos de inversionistas y medios de comunicación sostenían sus copas, listos para el brindis que sellaría el contrato de su vida. En Grupo Prisma, no solo organizamos eventos, controlamos la luz, el sonido y la experiencia misma del éxito, exclamó Horacio, con una sonrisa que destilaba una arrogancia peligrosa. Y todo esto es posible, gracias a mi visión, y al sistema que he desarrollado para esta noche. A brindar por el futuro. En ese preciso instante, mi dedo presionó la tecla Enter en la consola maestra de la cabina técnica. El efecto fue inmediato y absoluto. El haz de luz que bañaba a Horacio se extinguió como si hubiera sido devorado por un agujero negro. El sistema de sonido, que emitía una música ambiental épica, emitió un chasquido seco y quedó en silencio total. Las pantallas gigantes de 8K que mostraban el logo de Prisma se tornaron de un rojo carmesí, mostrando un solo mensaje en letras blancas gigantes: infracción de licencia, acceso ilegal detectado. El pánico se apoderó del salón, el murmullo de los invitados pasó de la sorpresa al desconcierto total. En el escenario, Horacio gesticulaba frenéticamente en la penumbra. ¡Técnicos! ¿Qué demonios pasa?, gritaba su voz, ahora sin micrófono, sonando pequeña y ridícula en la inmensidad del salón. Julián, maldito muerto de hambre, enciende esto ahora mismo o te juro que te mato. Ella pensaba que el control estaba en el interruptor de la pared, sin saber que el control real vive en el código que ella nunca supo leer. Mientras los guardias de Horacio corrían hacia la cabina, yo bajé por la escalera principal del área VIP. Ya no vestía la polo negra de soporte técnico, mi saco de sastre reflejaba la tenue luz de emergencia, y mi tablet brillaba con el control absoluto de la red. Caminé hacia el escenario con la calma de quien es dueño de cada átomo de electricidad en ese edificio. Encendí un solo foco. Un seguidor cenital que me iluminó exclusivamente a mí mientras subía los escalones del escenario. Tomé un micrófono inalámbrico que, por supuesto, era el único que seguía activo en mi red cifrada. ¿Me buscaba, señor Miller?, pregunté. Mi voz retumbó en los altavoces de 50,000 vatios, clara y profunda, silenciando instantáneamente a la multitud. Horacio se giró, parpadeando ante la luz que me rodeaba. Tardó unos segundos en reconocer al técnico de luces, que había empujado minutos antes. ¿Qué estás haciendo aquí arriba?, balbuceó, tratando de mantener una pizca de dignidad frente a los inversionistas que lo miraban con desprecio. Bájate ahora mismo. Seguridad, saquen a este loco. Ha saboteado mi evento. Este no es su evento, Horacio. Es una escena del crimen, dije, caminando hacia el centro del escenario. Y no soy un técnico muerto de hambre. Mi nombre es Julián Echeverría, CEO de Luminatech Solutions, los verdaderos propietarios del software que usted está pirateando en este mismo momento. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los inversionistas extranjeros, que conocían perfectamente la reputación de Luminatech, se miraron entre sí. El nombre de mi empresa era sinónimo de innovación y seguridad. Descubrir que su anfitrión les estaba robando era un suicidio social. ¡Mientes!, gritó Horacio, su rostro poniéndose de un color violeta de rabia. Yo compré esas licencias. Tengo los recibos. Usted compró una licencia básica para 10 nodos, respondí, deslizando mi dedo por la tablet, para mostrar en las pantallas gigantes el informe de auditoría en tiempo real. Pero conectó ilegalmente 48 nodos más, incluyendo los sistemas de seguridad y emergencia. Usted ha puesto en riesgo la vida de sus invitados por no querer pagar el costo real de mi trabajo. Ha puenteado mi red para ahorrarse unos miles de dólares, mientras pretendía ganar millones con este contrato. Ella pensaba que me estaba quitando el acceso a su círculo, sin saber que yo soy el que firma el código que permite que su círculo brille. Horacio miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró cámaras de teléfonos grabándolo, y las miradas gélidas de los hombres de negocios que hace un momento lo adulaban. Julián, por favor, susurró Horacio, acercándose a mí con un tono de voz que intentaba ser persuasivo pero que solo era patético. Podemos arreglar esto. Fue un error de mi equipo de sistemas. No me arruines así frente a ellos. Te pagaré el triple mañana mismo. Solo, enciende las luces. Dame el brillo de nuevo. El brillo no es una mercancía que se pueda comprar con promesas de estafador. Horacio, dije, mirándolo directamente a los ojos. Usted desprecia a los que trabajan con sus manos porque cree que su esmoquín le da autoridad.
Pero en este mundo la autoridad la tiene quien construye, no quien simplemente organiza. Usted me llamó foco fundido, pero resulta que yo soy la red eléctrica completa. Hice una seña a mis abogados, que entraron por la puerta principal acompañados por la Policía Federal. La gala ha terminado, anuncié a la multitud. Por razones de seguridad y violación de derechos de autor, el sistema Lumina OS queda bloqueado permanentemente para Grupo Prisma. Ella pensaba que yo era un componente desechable de su show, sin saber que yo soy el programador que está a punto de borrar su cuenta. Las luces del salón se encendieron de golpe, pero no en el tono cálido y lujoso de la gala, sino en la luz blanca y fría de los reflectores de trabajo, revelando todo el desorden, los cables puenteados y la realidad de un hombre que había construido su imperio sobre mentiras. Horacio Miller fue escoltado hacia afuera, mientras el técnico de luces se quedaba en el escenario, no para brindar, sino para auditar las cenizas de un fraude que finalmente se había quedado a oscuras. Eran las 3 de la mañana, las oficinas de Grupo Prisma estaban en penumbra, custodiadas por el silencio de quien sabe que su imperio está herido de muerte. Horacio Miller, bajo libertad bajo fianza tras el escándalo de la gala, no estaba en su cama. Estaba frente a la computadora central de su despacho, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. La humillación pública no era su mayor problema. La verdadera amenaza era la cláusula de rescisión de contratos de todos sus clientes. Si no lograba demostrar que el fallo del sistema fue culpa de un error técnico de mi software, perdería hasta el último centavo. Pero Horacio tenía un plan más oscuro: robar el código fuente de Lumina OS y vendérselo a una corporación rival en el extranjero por una cifra que le permitiría desaparecer para siempre. Ella pensaba que el tesoro estaba en la caja fuerte, sin saber que la verdadera trampa es el hambre de quien quiere robarla. Pensé, mientras observaba el rastro de su conexión desde mi terminal privado en casa. Horacio había logrado convencer a un antiguo programador resentido de mi equipo para que le diera una llave maestra de acceso. Lo que él no sabía es que ese programador nunca existió. Era una identidad digital creada por mí, un señuelo para atraer a la rata hacia el laberinto. Solo un poco más. Murmuraba Horacio frente a la pantalla. Si copio el núcleo del sistema, Julián no podrá probar nada. Diré que él me robó la idea a mí. ¿Quién le va a creer a un ex técnico contra un magnate de los eventos? En su pantalla, una carpeta titulada Núcleo Crítico Prototipo parpadeaba con un brillo tentador. Horacio conectó un disco duro externo de grado militar. La barra de progreso comenzó a avanzar. 10%, 20%, 30%. Él sonreía, imaginándose ya en una playa privada, lejos de las leyes y de la sombra de quien una vez humilló. Ella pensaba que el control estaba en el interruptor de la pared, sin saber que el control real vive en el código que ella nunca supo leer. Lo que Horacio estaba descargando no era el código fuente de mi empresa, era un algoritmo de caballo de Troya reversivo. Cada byte que copiaba en su disco duro estaba analizando simultáneamente toda la estructura de archivos de la computadora de Horacio. Mientras él creía que estaba robando mi futuro, mi software estaba recolectando su pasado, sus libros de contabilidad doble, sus correos con empresas fantasma, y las pruebas de los sobornos que pagó para obtener las concesiones del gobierno. De repente, la habitación de Horacio se llenó de un zumbido agudo. Los ventiladores de su computadora empezaron a girar a máxima potencia. ¿Qué pasa? Faltan solo 5 segundos, gritó, golpeando el monitor. En ese momento, la cámara web de su laptop se encendió sola. La luz verde brilló como el ojo de un depredador en la oscuridad. Un mensaje apareció en la pantalla, superponiéndose a la barra de carga. Determinando identidad del usuario. Acceso biométrico confirmado. Horacio Miller. Activando protocolo de autodestrucción de evidencia externa. No. Detente. Horacio tiró del cable del disco duro, pero el sistema ya había bloqueado los puertos. Mi voz, grabada previamente, salió por los potentes altavoces de su oficina, aquellos mismos que él usaba para gritar órdenes a sus empleados. ¿Sabes cuál es el problema de la gente como tú, Horacio? La voz retumbaba en las paredes vacías, que creen que el software es solo una herramienta, pero para mí, el código es un organismo vivo, y como todo organismo tiene un sistema inmunológico. Acabas de activar el mío. Ella pensaba que me estaba quitando el acceso a su círculo, sin saber que yo soy el que firma el código que permite que su círculo brille. El disco duro externo de Horacio empezó a emitir un olor a quemado. El software de trampa de hambre había sobrecargado el voltaje de los puertos USB, friendo físicamente,
el almacenamiento donde él pretendía guardar su botín. Pero el daño digital era peor. Todos los archivos comprometedores de Horacio habían sido encriptados y enviados directamente a los servidores de la Fiscalía de Delitos Financieros. Horacio se desplomó en su silla de cuero, viendo cómo su pantalla se tornaba negra con un último mensaje. Sesión cerrada. Gracias por la colaboración técnico. La ironía era absoluta. El hombre que despreciaba a los técnicos por considerarlos focos fundidos, acababa de ser derrotado por el brillo de su propia avaricia. No solo se había quedado sin el código que quería robar, sino que le había entregado a la justicia las llaves de su propia celda. Ella pensaba que yo era un componente desechable de su show, sin saber que yo soy el programador que está a punto de borrar su cuenta. Minutos después, las sirenas de la policía volvieron a sonar frente al edificio de Grupo Prisma. Horacio Miller ya no tenía luces que encender, ni discursos que dar, ni técnicos a quienes humillar. Estaba solo en la oscuridad, rodeado por el humo de un hardware quemado y el eco de un código que nunca pudo comprender. El show había terminado para siempre, y el muerto de hambre acababa de pasarle la factura final. El Tribunal de Delitos de Alta Tecnología estaba blindado, no solo por la seguridad física, sino por los expertos en informática que custodiaban cada bit de evidencia. Horacio Miller entró con un traje gris, tratando de recuperar esa postura de tiburón de los negocios que tanto le gustaba proyectar. Su abogado, un hombre que cobraba fortunas por encontrar grietas en la ley, se puso en pie con una sonrisa cínica. Señoría, comenzó el defensor, estamos ante un caso claro de persecución empresarial. Mi cliente, un pilar de la industria de eventos, ha sido víctima de una trampa digital. El señor Julián Echeverría, movido por un resentimiento personal desde sus días como empleado de bajo nivel, utilizó su conocimiento de sistemas para implantar pruebas falsas en la computadora de mi cliente y provocar el apagón en la gala. Lo que vieron anoche fue un montaje, un hackeo, diseñado para destruir la reputación de Grupo Prisma. Horacio asintió, mirando al jurado con una expresión de falsa humildad. Ella pensaba que el anonimato era su escudo, sin saber que en mi red, cada píxel tiene un nombre, y cada sombra un rastro. Me puse en pie, y caminé hacia el centro de la sala. No llevaba la tablet de técnico, sino un puntero láser, y una calma que ponía nervioso a Horacio. Es una teoría interesante, abogado, dije, mirando directamente a Horacio. Pero el software Lumina OS no solo controla luces, es un sistema de auditoría forense continua. Cada acción realizada en la red de Grupo Prisma quedó grabada con un sello de tiempo atómico que no puede ser alterado ni por el creador. Son solo códigos que usted pudo inventar, gritó Horacio desde su sitio, perdiendo la compostura. Usted me odia porque siempre fue un mediocre que solo servía para conectar cables. Ella pensaba que el control estaba en el interruptor de la pared, sin saber que el control real vive en el código que ella nunca supo leer. Señoría, continué, ignorando el exabrupto, solicito permiso para proyectar la evidencia recuperada del disco duro que el señor Miller intentó quemar anoche. Mi sistema guardó un reflejo exacto de la sesión de robo en la nube. La defensa protestó, pero el juez, interesado en la tecnología, autorizó la proyección. Las luces de la sala se atenuaron automáticamente, un pequeño recordatorio de quién controlaba la infraestructura del juzgado, y la pantalla gigante se encendió. No aparecieron líneas de código. Apareció un video de alta resolución. Era la grabación de la cámara web de la oficina de Horacio a las 3 de la mañana. En el video se veía a Horacio, con la camisa desabrochada y sudando, riendo frente al monitor mientras el disco duro copiaba los archivos. Se escuchaba su voz con una claridad cristalina. Eso es. Una vez que tenga este código, los inversionistas chinos me darán lo que pida. Y ese idiota de Julián creerá que fue un error del servidor. Pobre estúpido. Nació técnico y morirá técnico. Con lo que saqué de los sobornos de la gala y este software, me compro una isla y que el mundo se queme. El silencio en el tribunal fue absoluto. Horacio se hundió en su silla, su rostro pasando de un rojo furioso a un blanco cadavérico. Su propio narcisismo, la necesidad de hablar en voz alta sobre su genialidad, mientras cometía el crimen, lo había sentenciado. Como pueden observar, dije, señalando el video, el señor Miller no solo confiesa el robo de propiedad intelectual, sino que admite los sobornos financieros que la fiscalía estaba investigando. No hubo trampa, Horacio, solo hubo un sistema diseñado para proteger la verdad de gente que cree que el dinero está por encima de la ética. Ella pensaba que me estaba quitando el acceso a su círculo,
sin saber que yo soy el que firma el código que permite que su círculo brille. Me acerqué a la mesa de la defensa, apoyando las manos sobre la madera. Me llamaste muerto de hambre, Horacio. Pero el hambre que yo tengo es de innovación, de crear cosas que funcionen. El hambre que tú tienes es de poder vacío. Y el problema de ese tipo de hambre es que nunca se sacia, ni siquiera robando el trabajo de los demás. Hoy, tu show se queda sin energía. El juez golpeó el mazo con una fuerza que resonó como una sentencia definitiva. Vistos los hechos y la confesión grabada, se ordena la detención inmediata del señor Horacio Miller por espionaje industrial, fraude masivo y cohecho. Mientras los oficiales le ponían las esposas a Horacio, él me miró con un odio puro. «Esto no ha terminado, Echeverría», gritó mientras lo sacaban. «Tus luces se apagarán algún día». «Puede que sí», respondí, ajustándome el reloj. «Pero cuando eso pase, yo sabré cómo arreglarlas. Tú, en cambio, acabas de entrar en una oscuridad de la que no hay manual de usuario que te saque». Ella pensaba que yo era un componente desechable de su show, sin saber que yo soy el programador que está a punto de borrar su cuenta. Salí del tribunal bajo el sol de la tarde. Mi asistente me esperaba con un café y una sonrisa. «Señor Echeverría, 3 de los inversionistas que estaban en la gala acaban de llamar. Quieren contratar a Luminatec para sus sedes globales. Dicen que necesitan un sistema que sea a prueba de gente como Miller». «Diles que aceptamos», dije, subiendo al auto. «Pero diles que nosotros no vendemos luces, vendemos integridad. Y eso, a diferencia de los focos de Horacio, nunca se funde». Había pasado un año desde que el nombre de Horacio Miller fuera borrado de las vallas publicitarias y reemplazado por los informes de la Fiscalía. Grupo Prisma ya no existía. Sus activos habían sido liquidados para pagar las multas por espionaje y los salarios adeudados a los cientos de técnicos a los que Horacio había explotado. Yo me encontraba en mi oficina central, observando a través del ventanal el horizonte de la ciudad. Luminatec Solutions era ahora el estándar global, pero hoy no estaba celebrando un contrato millonario. Hoy, mi sistema me había enviado una notificación de mantenimiento desde un lugar inusual, el Centro Penitenciario de Alta Seguridad, donde mi empresa había donado el sistema operativo para la modernización de la infraestructura eléctrica y de seguridad. Ella pensaba que la verdadera dignidad estaba en una silla de cuero, sin saber que reside en las manos que saben construir desde la sombra, pensé, mientras tomaba mi maletín de herramientas. Decidí ir personalmente. Al llegar al penal, el contraste era total. El silencio metálico de las celdas reemplazaba la música épica de las galas. Crucé 3 anillos de seguridad controlados por mi propio software. Al llegar al panel de control del pabellón C, vi a un hombre de espaldas, vistiendo un mono naranja desgastado, arrodillado frente a una caja de conexiones. «Ese cable va en el borne negativo, Miller. Si lo conectas al revés, quemarás el transformador del pasillo», dije con calma. El hombre se tensó. Se giró lentamente revelando un rostro demacrado, con ojeras profundas y manos que, por primera vez, estaban manchadas de grasa y polvo. Horacio Miller me miró, y en sus ojos ya no había fuego, solo una ceniza fría. «Julián». Su voz sonó como el roce de 2 lijas. «Escuché que te uniste al programa de mantenimiento para reducir tu condena», dije, observando su torpeza con las herramientas. «Es irónico, ¿no crees? El hombre que decía que los técnicos éramos piezas reemplazables, ahora es la pieza más insignificante de este engranaje». Ella pensaba que el prestigio era un título en la puerta, sin saber que el valor real se mide por lo que puede reparar cuando todo se apaga. Horacio soltó la pinza, que cayó al suelo con un eco que parecía burlarse de él. Miró sus manos, esas que antes solo sostenían copas de cristal y ahora temblaban por el esfuerzo físico. «Todos los días», susurró Horacio. «Todos los días tengo que mirar estas pantallas. Tu logo está en cada monitor, en cada cerradura, en cada luz que se enciende en mi celda. Me despierto con tu código y me duermo con tu sistema. Me has encerrado en una prisión hecha de tu propia genialidad. No te encerré yo, Horacio. Te encerró tu incapacidad de ver seres humanos donde solo veías herramientas. Me incliné y tomé la pinza del suelo, conectando el cable correctamente en un movimiento fluido. El sistema que instalé aquí está diseñado para ser eficiente. Si trabajas bien, las luces funcionan. Si intentas engañarlo, te quedas a oscuras. Es una metáfora de la vida que nunca quisiste entender. Me lo quitaste todo», gritó con una rabia impotente que se extinguió rápido bajo la mirada de los guardias. «Mi nombre, mi prestigio, mi dinero. Te quité las mentiras, Horacio. Lo que te queda ahora es lo único que es real.
Tu capacidad de aprender un oficio. Por primera vez en tu vida, estás haciendo algo útil. Estás asegurándote de que este lugar tenga luz. No para una gala de hipócritas, sino para que la seguridad funcione. Ella pensaba que yo era un componente desechable de su show, sin saber que yo soy el programador que ha reescrito su realidad. Saqué una pequeña tablet de diagnóstico y verifiqué el sistema. Todo estaba en orden. Miré a Horacio una última vez. Ya no sentía rencor, ni siquiera lástima. Sentía la satisfacción del arquitecto que ve su obra terminada. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, preguntó Horacio con una sonrisa amarga. Que ahora entiendo por qué me odiabas tanto. Realmente hay que ser muy inteligente para hacer que algo tan complejo parezca tan simple como apretar un interruptor. Me pasé la vida vendiendo el interruptor, pero nunca supe cómo funcionaba la corriente. El problema es que la corriente no perdona a los ignorantes, Horacio, solo a los que la respetan. Cerré el panel de control y le entregué la pinza. Sigue trabajando. Si terminas este sector antes de las 6, el sistema te otorgará 1 hora extra de luz en tu celda. Es una recompensa programada. En mi mundo, el esfuerzo siempre tiene un retorno medible. Salí del pabellón mientras escuchaba el sonido de las herramientas de Horacio golpeando el metal. El magnate de los eventos ahora era un aprendiz en mi escuela de realidad. Caminé hacia la salida del penal, respirando el aire fresco del atardecer. Luminatec seguía brillando en lo alto de los edificios de la ciudad. Pero mi verdadera victoria no estaba en los rascacielos, sino en ese panel de control donde un hombre soberbio aprendía, por fin, el valor de conectar un cable. El show de Horacio Miller se había quedado sin batería, y el técnico de luces finalmente había iluminado la única verdad que importaba, que nadie es tan grande como para no tener que empezar, alguna vez, desde la sombra. Habían pasado 2 años desde mi visita a la prisión. Luminatec Solutions ya no era solo una empresa de software. Se había convertido en el estándar global de infraestructura inteligente. Mis sistemas controlaban desde aeropuertos internacionales hasta redes hospitalarias. Pero a pesar del crecimiento exponencial, yo seguía manteniendo una tradición. Una vez al mes, me ponía mi vieja polo negra y visitaba uno de nuestros centros de datos de incógnito para recordar el tacto de los servidores y el olor del ozono. Me encontraba en la inauguración del nuevo Distrito de Innovación, un complejo que mi fundación había financiado íntegramente. Era una noche espectacular. Miles de personas caminaban por plazas iluminadas con energía cinética y pantallas interactivas que respondían al movimiento de los niños. Ella pensaba que mi uniforme era mi techo, sin saber que yo soy el arquitecto del mundo que ahora le permite soñar, pensé, observando el mar de luces que, por fin, tenían un propósito más allá de la vanidad de un empresario. En medio de la multitud, vi a una joven con una tablet, peleando con una conexión en un tótem informativo. Tenía la misma expresión de frustración que yo tuve años atrás, bajo el mando de Horacio. Me acerqué en silencio. Prueba con el puerto de enlace secundario, le dije con suavidad. El Lumina OS a veces prioriza el ahorro de energía en zonas de alto tráfico peatonal. Ella me miró, confundida por ver a un hombre de traje dándole consejos técnicos. Siguió mi instrucción y el tótem se iluminó instantáneamente con un mapa interactivo perfecto. Gracias, exclamó. ¿Usted también es técnico? Lo fui, respondí con una sonrisa. Y creo que, en el fondo, nunca dejaré de serlo. Mientras me alejaba, mi asistente se acercó para entregarme un informe final sobre la liquidación de las antiguas propiedades de Horacio Miller. La última de sus bodegas había sido vendida para convertirla en una escuela técnica gratuita. Horacio, por su parte, seguía cumpliendo su condena, pero el reporte indicaba algo inusual. Se había convertido en el tutor de electricidad de los nuevos internos. Ella pensaba que el prestigio era una silla de cuero, sin saber que la verdadera dignidad está en las manos que saben construir desde la sombra. Al final del día, Horacio encontró su redención no en el poder que perdió, sino en la utilidad que descubrió. Él, que tanto odiaba a los muertos de hambre, ahora enseñaba a otros cómo ganarse el pan, con un multímetro y un par de pinzas. El código de la vida es curioso. A veces necesitas quedarte a oscuras para entender cómo funciona la luz. Me detuve frente a la fuente principal del distrito. Los chorros de agua bailaban en sincronía con una iluminación LED que cambiaba de color según la temperatura de la ciudad. Era una obra de arte técnica, pero sobre todo, era un servicio a la comunidad. Ella pensaba que yo era un componente desechable de su show, sin saber que yo soy el programador que ha reescrito la realidad para que todos puedan participar. Miré mis manos. Ya no estaban manchadas de grasa,
pero conservaban la memoria de cada cable conectado y cada línea de código escrita en noches de insomnio. La auditoría de mi vida estaba en orden, no por los millones en la cuenta bancaria, sino por el hecho de que mi éxito no se había construido sobre las cenizas de nadie, sino sobre la base sólida del conocimiento y el respeto por el trabajo ajeno. El show de Horacio Miller fue un destello cegador, que se apagó en un instante. Mi carrera, en cambio, era una red constante, una corriente que fluía de forma invisible pero vital. Me ajusté el saco y caminé hacia mi auto, fundiéndome entre la gente que disfrutaba de la noche. Ya no necesitaba micrófonos ni escenarios para ser escuchado. Mi voz estaba en cada luz que se encendía y en cada sistema que funcionaba correctamente. El técnico muerto de hambre había iluminado la ciudad, y al hacerlo, había encontrado el brillo que ninguna humillación podría apagar jamás. La gala de la vida continuaba, y esta vez, el sistema era infalible.